Vamos a dar inicio entonces a la serie de pruebas que debemos hacerle al código que hemos desarrollado. Para ello será necesario iniciar el proyecto y esperar que se compile completamente y que esté disponible en el puerto 3001. Ya lo tenemos acá. Vamos al navegador para probar. Ya tenemos acá el microservicio de seguridad. Vamos al explorador, donde vamos a encontrar todos los controladores que hemos desarrollado hasta el momento. Ya hemos hecho uso de ellos para crear una serie de menús, 2 usuarios y también vamos a mirar acá que tenemos un rol específico con el cual pudimos crear los 2 usuarios que tenemos en base de datos. Los menús corresponden a estos de acá. Como pueden ver, no se ha generado ninguna otra colección o tabla. Vamos entonces ahora a utilizar lo primero que hicimos, que fue identificar usuario. Vamos a definir acá el try it out. ¿Y qué correo vamos a utilizar? El que ya esté acá dentro de uno de los usuarios. Vamos a ir por este primero. Copiamos juan@gmail.com y la contraseña debe llegar cifrada. Esto lo veremos más adelante, cómo desde un cliente ciframos la contraseña para enviarla acá. Debemos tener en cuenta que los datos que ciframos nosotros deben viajar cifrados de extremo a extremo y no estar disponibles allí en texto plano porque nos capturan esa información y nos hackean una base de datos. Muy bien, vamos entonces a ejecutar esta funcionalidad y acá efectivamente lo que me trae es la información del usuario que corresponde, Juan David Rodríguez Ortiz. Y esta es la información. Esto era lo que no quería que hiciéramos. Devolver la clave así fuese cifrada. Ya es un primer ajuste que debemos realizar. ¿Cómo lo hacemos? Pues abrimos el controlador. Vamos al usuario controller y vamos a revisar el método de identificar usuario, que es el que estamos probando. Y acá seguramente no le hemos puesto la clave al usuario en blanco. Entonces vamos a decirle usuario.clave que quede en blanco. Estos son algunos ajustes que seguramente deberemos ejecutar cuando detectemos errores. Por ejemplo, acá hemos visto algo. Yo quiero ver, antes que nada, pues me identificó el usuario, pero quiero ver si se generó un registro de tipo login. No se generó. Al no generarse sabemos que algo pasó. Podemos ir a mirar la consola y vemos que hay un error. Pues vamos a analizarlo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Dice que hay un error de validación. Es lo primero que encontramos. La instancia del login no es válida. Hay algunos detalles. El token no puede ser blanco. Muy bien. Esto está acá dentro del servicio de seguridad, acá dentro del controlador. Estamos definiendo que el token es un espacio vacío, un espacio en blanco. Y pues justamente dentro del modelo, vamos al modelo de login, a ver cómo lo definimos. Decimos que el token es requerido. Y el requerido no puede estar requerido porque no nos permite tenerlo en blanco. Muy bien, esto puede ser de esta manera. Vamos entonces a limpiar nuevamente la consola y corremos el proyecto. Ya está disponible nuevamente. No voy a hacer ningún cambio, solo voy a ejecutar acá esto. ¿Y qué debió haberme tomado? Que no me muestre la clave y que me ingrese el registro de login, que por lo que veo lo intento hacer, pero validó la información. Vamos a ejecutar. Revisamos nuevamente, ya me tomó el cambio de la clave y vamos a refrescar acá nuestro MongoDB Atlas y efectivamente ya aparece nuestra colección login con una información acá definida. Este DIJJX es el código del segundo factor de autenticación. Revisemos si por acá lo pusimos en consola. No lo pusimos en consola. Sabemos que si queremos tenerlo en consola, ver, pues simplemente le damos el console.log
del código del segundo factor de autenticación y ya está. En una próxima ejecución pues podremos visualizar esto en consola. Muy bien, pero miren, el estado es falso, el token es vacío, el estado del token es falso y el usuario es este, el 63 de 1 a 3. Pues miremos acá en usuarios, 63 de 1 a 3. Muy bien, corresponde a él y no al 63 de 1 a 4, que es Cristina en este caso. Muy bien, vamos a ampliar acá para que se visualice mejor. Acá lo tenemos entonces como tal. Con esto pues estamos validando esta función de identificar usuario. Ahora, ¿qué otra cosa debemos hacer? Pues verificar el segundo factor de autenticación. ¿Cómo lo hacemos? Pues el segundo factor de autenticación me solicita el ID del usuario, que sabemos que es el de Juan David. Vamos a copiar y pegamos acá. Y el segundo factor de autenticación, pues de momento esto nos debería llegar al correo electrónico mediante mensaje de texto, pero aún no tenemos desarrollado ese microservicio de notificaciones, por lo tanto lo vamos a tomar de esta manera. ¿Qué es lo que debe suceder acá? Recordemos que si esto es correcto, debe generarse un token. Voy a borrarle este último dato, el 6, se lo borré al usuario ID, para que salga un error. Voy a hacerlo intencionalmente. Voy a ejecutar, me devuelve un 200, pero me dice código de segundo factor de autenticación inválido para el usuario definido. Es decir, no existe. Pero si acá vuelvo y le pongo el ID correcto, vamos a ver cuál es la respuesta. Muy bien, pues acá ¿qué me retorna? La información del user, recuerden que esto lo dejamos en inglés, todo llega acá sin la clave, y un token. Este token tiene la información en JWT. Vamos a realizar acá una pequeña verificación. Espero que se tome ahí todo. Voy a copiarlo y este sitio web es el oficial de JWT y acá podemos, si es del caso, probar nuestros códigos de JWT, los tokens. Fíjense que me dice que se creó con algoritmo HS256, es de tipo JWT y lo que trae internamente es Juan David Rodríguez Ortiz, que fue lo que nosotros le definimos el nombre completo, el rol, el correo y el IAT, que es el tiempo en que fue creado. Esto está en milisegundos y ya está. Pues acá digamos que hay una firma inválida, esto debido a que la firma no la puedo definir acá, es esa firma en configuración que ya definimos. ¿Qué pasa acá? Pues debemos refrescar acá y verificar si nosotros en algún momento hicimos la actualización del estado del segundo factor de autenticación. No, sigue en falso, esto debería estar en true. Lo debemos ajustar y esto se debe ajustar en la acción de verificar el segundo factor de autenticación. Es decir, estamos retornando esto, pero no estamos actualizando el login para que se diga que ese segundo factor de autenticación ya fue utilizado. Veamos entonces cómo se hace esto. Podemos hacerlo de diferentes maneras, pero algo rápido para salir del paso acá podría ser entonces utilizar el servicio del repositorio que ya tenemos, es decir, dis.repositorio login, y vamos a buscar uno específicamente donde el usuario ID corresponda con el usuario.id que tenemos acá y además que el estado del código sea falso. Esto pues nos devolverá el registro que tenemos en la actualidad y se lo deberemos asignar
a un registro de login con un await. Con esto pues ya podremos decirle, hey, login.estado de código va a ser true. Muy bien, acá me dice que este podría ser nulo. Vamos a decirle que no, que estamos seguros de que él va a traer algo de información. Ya sabemos que eso se hace con el símbolo de admiración. Y ya ese login vamos a enviarlo nuevamente para la base de datos. Entonces le vamos a decir al repositorio de login, le decimos por favor actualícese, puede ser por identificador si es del caso. Y acá que me va a pedir, primero que todo el ID que corresponde al login.id, y le vamos a pasar los datos, que es el propio login que ya tenemos acá y que sabemos que llega información. Vamos a marcarlo acá. Y esto debería ya generar la actualización en la base de datos. De igual forma, por buenas prácticas, podemos utilizar acá un try y un catch. En el caso de que se genere un error, una excepción, pues la vamos a capturar y podremos generar una alerta para los desarrolladores. No se ha almacenado el cambio del estado de token en la base de datos. Bueno, acá ya podríamos hacer otro, no sé, un lock, guardar información de otra manera en una base de datos también o en un archivo, no importa, pero ya tendríamos acá pues la manera de controlarlo. Aunque antes de ir a probar esto, sí me gustaría mostrarles cómo se optimiza este código de acá. Es decir, no hacer dos pasos de buscar y luego actualizar, sino hacerlo en un único paso. ¿Cómo podríamos hacer esto? Para ello tenemos el repositorio de usuario. Acá lo tenemos y sabemos que tenemos un usuario ya dentro de la consulta anterior. Esos usuarios, pues recordemos que tienen unas relaciones de hasMany con logins o con login y se llama logins como un método para luego buscar o eliminar o crear o actualizar. Yo puedo justamente buscar los logins de un usuario específico. ¿Cuál usuario? El que me retornó la parte de validación del código de segundo factor de autenticación. Y luego a esto sí le puedo hacer un patch. ¿Por qué? Porque ya sé que me ha obtenido los logins de este usuario y voy a hacer un patch. El patch, recordemos que es una actualización de un campo específico. El patch, vamos a ver acá los parámetros que me recibe, es los datos y una condición de where. ¿Cuáles son los datos que quiero actualizar? Pues será entonces el estado del código del segundo factor de autenticación, que será falso. Y también me recibe una condición where. Esta condición será entonces donde ese estado sea falso. En realidad acá es que me lo convierta en true. Acá estaba al contrario. Voy a decirle que por favor me actualice el estado del código y me lo ponga true, donde en la actualidad esté false, donde en los logins del usuario que me acaba de retornar esto de acá. De tal manera que ya esta búsqueda se resume y la actualización también se resume de esta manera. Ya allí, como se los había dicho, existen varias maneras de hacerlo, pero pues les demuestro acá cómo se haría de diferentes formas. Vamos entonces a probar esta funcionalidad. Vamos a detener el proyecto y lo ejecutamos de nuevo.
Vamos a refrescar acá para confirmar que aún es falso el estado de ese código del segundo factor de autenticación. Yo voy a volver a utilizarlo, ¿sí? Vamos a decir entonces acá a ejecutar. Y pues me ha generado la información. Vamos a refrescar acá a ver si ya nos cambió el estado como tal de ese. Claro, y me dice estado código del segundo factor de autenticación está en true. Esto quiere decir que ya fue utilizado. Por lo tanto, si yo lo quiero volver a utilizar, ya no me va a generar esta información. Me debería generar una respuesta errónea. Y ahora, para finalizar, lo único que tenemos pendiente es almacenar el token. Es decir, donde cambiamos el código del segundo factor de autenticación, vamos a asignar el token también que hemos generado en el backend. Para ello, pues voy a cambiar manualmente acá este código a falso para que no sea actualizado y podamos utilizarlo ahora nuevamente. Abrimos entonces el código, ya tenemos esto acá definido y lo único que debo decirle es que el token en la base de datos, por favor le asigne el token que se ha generado ya previamente en esta solicitud al servicio de seguridad. Para ello debemos detener nuevamente el proyecto y ejecutarlo. Ya en el explorador de Loopback podemos generar nuevamente la petición de este usuario con este código de segundo factor de autenticación que ya sabemos que lo hemos convertido a falso para que nos lo permita ejecutar. Vamos a darle a ejecutar y pues obtenemos nuevamente la respuesta correcta con el token generado. Vamos a la base de datos, refrescamos nuevamente el registro y acá visualizamos que por una parte tenemos nuevamente el estado del código del segundo factor de autenticación en true, eso quiere decir que ya ha sido utilizado y el token ya toma el valor que le hemos generado desde el servicio de seguridad y se lo hemos asignado en el controlador. De esta manera ya finalizamos este entorno de inicio de sesión con el segundo factor de autenticación, generando el token y almacenándolo en base de datos.